Queridos hermanos, he llamado a este momento de formación o de conocimiento tras las huellas de Jesús. Es un poquito conocer, según el misal romano, cómo es paso a paso cada celebración durante esta Semana Santa o Semana Mayor. Empezamos con el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. En este día la iglesia recuerda la entrada de Cristo el Señor en Jerusalén para consumar su misterio pascual. Por lo tanto, en todas las misas se conmemora la entrada del Señor en la ciudad santa. Esta memoria se hace con una procesión o una entrada solemne antes de la misa principal o por medio de una entrada simple antes de las misas restantes del día. La entrada solemne, no así la procesión, puede repetirse antes de aquellas misas que se celebrarán con gran asistencia del pueblo. Cuando no se puede hacer ni la procesión ni la entrada solemne, es conveniente que se haga una celebración de la palabra de Dios con relación a la entrada mesiánica de la pasión del Señor en el momento que el sacerdote lo crea oportuno. Conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén. Forma procesión. A la hora señalada se reúnen todos en una iglesia cercana o en algún otro lugar que sea fuera de la iglesia a la que vamos a llegar en procesión. Los fieles llevarán en sus manos los ramos. El sacerdote y el diácono, si hay, revestidos con las vestiduras rojas que se requieren para la celebración de la Santa Misa, se dirigen al lugar donde se ha congregado el pueblo. El sacerdote, en lugar de casulla, puede llevar la capa pluvial que se quitará una vez que termine la procesión. Mientras se acercan todos al lugar, pueden ir cantando. El Jueves Santo en la Cena del Señor, misa vespertina. Por la tarde, en la hora más oportuna, se celebra la misa de la Cena del Señor, en la que participa plenamente toda la comunidad y en la que todos los sacerdotes y ministros ejercen su propio oficio. Los sacerdotes pueden celebrar, aunque ese mismo día hayan celebrado la misa crismal o deban celebrar otra misa para el bien de los fieles. Ya será según la costumbre del lugar o lo que sea del bien del obispo del lugar. Donde se lo exija el bien pastoral, el ordinario del lugar puede permitir la celebración de otra misa por la tarde en las iglesias u oratorios públicos o semipúblicos y que esto no afecte en ningún modo la misa vespertina. La Sagrada Comunión solamente se puede distribuir a los fieles dentro de la Santa Misa. A los enfermos se les puede llevar a cualquier hora del día. Adórnese con flores el altar con la moderación conveniente a lo que se celebra ese día. El sagrario ha de estar completamente vacío. Se ha de consagrar en esta misa suficiente pan para que el pueblo y todos puedan comulgar hoy y mañana. Se hace la antífona de entrada. Luego se dice el Gloria. Mientras se canta el himno del Gloria se pueden hacer sonar las campanas que ya no se vuelven a tocar hasta la vigilia pascual. Si el obispo lo juzga oportuno, puede hacerse en otro momento. Asimismo, durante este tiempo
puede usarse el órgano u otro instrumento y sostener el canto. Luego la oración colecta para proclamar el Evangelio. El sacerdote debe pronunciar una homilía en la cual se comentan los grandes misterios que se celebran en esta misa, la institución de la Sagrada Eucaristía, el orden sacerdotal y el mandamiento del amor. Continuamos con el lavatorio de los pies. Terminada la homilía se procede al lavatorio de los pies donde lo aconseje el bien pastoral. Los varones que han sido designados de entre el pueblo de Dios, acompañados por los ministros, van a ocupar sus asientos y el sacerdote deja la casulla si lo requiere, si es necesario. Se acerca a cada uno de ellos y con la ayuda de los ministros vierte agua sobre los pies y los seca. Mientras tanto se puede cantar alguna canción, algún canto apropiado. Seguimos con la liturgia eucarística. Al comienzo de la liturgia eucarística puede organizarse una procesión de los fieles, la cual con el pan y el vino se pueden presentar dones para los pobres. Mientras tanto se canta un canto apropiado. Traslado del Santísimo Sacramento. Dicha la oración después de la comunión, el sacerdote de pie pone incienso en el incensario y de rodillas inciensa 3 veces el Santísimo Sacramento. Después se pone el paño de hombros de color blanco, se levanta, toma en sus manos la píxide y la cubre con el extremo del humeral. Se organiza la procesión en la que en medio de cirios e incienso se lleva el Santísimo Sacramento el lugar, por la iglesia, hasta el lugar donde se ha organizado para la reserva, en alguna parte de la iglesia o en una capilla convenientemente ornamentada. Va delante un ministro laico con la cruz alta, en medio de otros 2 cirios encendidos. Le siguen otros llevando velas encendidas. Delante del sacerdote que lleva el Santísimo Sacramento va el turiferario con el incensario humeante. Se puede cantar el Pangelingua o algún canto eucarístico. Cuando la procesión ha llegado al lugar de la reserva, el sacerdote con la ayuda del diácono, si hay, deposita la píxide en el lugar dejando la puerta abierta. A continuación, después de colocar incienso, de ponerse de rodillas, inciensa el Santísimo Sacramento mientras canta el Tantum Ergo en castellano. Adoremos postrados el Santísimo Sacramento y luego el sacerdote cierra la puerta del sagrario. Después de un tiempo de oración en silencio, el sacerdote y los ministros hacen la genuflexión y vuelven a la sacristía. Oportunamente se despoja el altar y se quitan, si es posible, las cruces de la iglesia. Si quedan algunas cruces en la iglesia, conviene que se cubran con un velo. Los que han participado en la misa vespertina no celebran las vísperas. Se exhorta a los fieles a que dediquen algún tiempo de esta noche, según las circunstancias y las costumbres de cada lugar, a la adoración del Santísimo. Esta adoración ojalá sea en silencio, sin hacerse mucha solemnidad, sencillamente. Si en la misma iglesia
no se celebra al día siguiente, el Viernes Santo de la Pasión del Señor, la misa se concluye del modo acostumbrado y se guarda en el tabernáculo el Santísimo Sacramento. Viernes Santo en la Pasión del Señor. Según una antigua tradición, la Iglesia no celebra ningún sacramento ni en este día ni en el día siguiente, excepto el de la penitencia y la unción de los enfermos. En este día, la Sagrada Comunión se distribuye a los fieles únicamente dentro de la celebración de la Pasión del Señor, pero a los enfermos que no participan en la celebración se les puede llevar a cualquier hora del día. El altar debe estar desnudo por completo, sin cruz, sin cirios, o sea, sin candelabros y sin manteles. Celebración de la Pasión del Señor. Después del mediodía, cerca de las 3 de la tarde, a no ser que por otras razones pastorales se escoja otra hora más tardía, tiene lugar la celebración de la Pasión, que consta de 3 partes. La liturgia de la palabra, adoración de la Santa Cruz y Sagrada Comunión. El sacerdote y el diácono, si lo hay, revestidos de color rojo como para la misa, se dirigen en silencio al altar, hacen la reverencia al mismo, se postran rostro en tierra o si se juzga mejor se arrodillan y oran en silencio durante algún espacio de tiempo. Después el sacerdote con los ministros se dirige a la sede donde, vuelto hacia el pueblo, que debe estar de pie con las manos juntas, dice las oraciones del misal correspondientes, pero omite decir la invitación. No dice oremos. Primera parte. Liturgia de la palabra. Luego todos se sientan. Se proclama la lectura del profeta Isaías con su salmo. A esta lectura le sigue Carta a los Hebreos y el canto antes del Evangelio. Finalmente se lee la historia de la pasión del Señor del mismo modo que el domingo precedente. Después de la lectura de la Pasión, es oportuno hacer una breve homilía, después de la cual el sacerdote puede exhortar a los fieles a orar durante un breve espacio de tiempo. Oración universal. La liturgia de la palabra se concluye con la oración universal que la puede hacer el diácono si lo hay, o un ministro laico desde el ambón pronuncia las invitaciones que expresan cada intención. Después se ora en silencio durante un espacio de tiempo y seguidamente el sacerdote con las manos extendidas termina con una oración. Los fieles pueden permanecer de rodillas o de pie durante este tiempo de oraciones. Antes de la oración del sacerdote, se puede emplear, según la tradición, las invitaciones del diácono, como por ejemplo pongámonos de rodillas o podemos estarnos de pie o nos invita a sentarnos. Mientras sea la oración, sí es importante que todos en silencio y se haga de rodillas. En, en una grave necesidad pública, el obispo diocesano puede permitir o mandar que se añada alguna intención especial. Segunda parte. Adoración de la Santa Cruz. Acabada la oración universal, tiene lugar la solemne adoración de la Santa Cruz. Hay dos formas en que se puede proponer a continuación para mostrar la cruz.
Elíjase la que le sea más apropiada según las costumbres del lugar. Mostrando la Santa Cruz, primera forma. El diácono, acompañado por otros ministros, va a la sacristía y de allí trae la cruz procesionalmente por la iglesia. Ella viene cubierta con un velo morado hasta el centro del presbiterio, acompañándole dos ministros con velas encendidas. El sacerdote, de pie ante el altar y de cara al pueblo, toma la cruz. Después va descubriendo su parte superior y la eleva, comenzando la invitación que la puede a ser cantada. Mirad el árbol de la cruz. Sí, y todos responden, venid a adorarlo. Acabado este canto, se arrodillan y adoran en silencio durante unos minutos. La cruz que el sacerdote tiene de pie la mantiene en alto. Seguidamente el sacerdote descubre el brazo derecho de la cruz y, de nuevo elevándola, canta la invitación. Mirad el árbol. Se hace todo lo restante como la primera vez y por última vez descubre totalmente la cruz y, elevándola, canta la invitación. El sacerdote en la segunda forma. El sacerdote, el diácono con los ministros o un ministro idóneo se dirigen a la puerta de la iglesia, donde toma la cruz descubierta. Los ministros le acompañan con velas encendidas y entran procesionalmente por la iglesia hacia el presbiterio. Cerca de la puerta, en medio de la iglesia y antes de subir al presbiterio, el que lleva la cruz la eleva y canta la invitación. Mirad el árbol. Y todos responden, venir a adorarlo. Esto se hace por 3 veces. Luego se hace la adoración de la cruz, seguidamente acompañado por dos ministros con velas encendidas. Se lleva la cruz al comienzo del presbiterio o al lugar apto y allí se deja o se entrega a los ministros, que algunos prefieren tenerla sostenida en sus manos mientras dejan las velas a los lados, ambos lados de la cruz. Para la adoración de la cruz, primero se acerca solo el sacerdote que está celebrando, y si lo estima conveniente se puede quitar la casulla y los zapatos. A continuación, todos los ministros, los laicos, los fieles se acercan procesionalmente y adoran la cruz mediante una genuflexión. Esto es, colocar la rodilla derecha en el suelo, no hacer signos como muecas diferentes se acostumbra, sino que esta genuflexión debe ir con la rodilla derecha en el suelo, o sencillamente hacer otro signo de veneración, como puede ser besando la cruz. Para la adoración solo debe exponerse una sola cruz. Si hay un gran número de asistentes y resulta muy difícil que cada uno de los fieles adore individualmente la Santa Cruz, el sacerdote, después de que una parte de fieles lo haya hecho, toma la cruz y, de pie en el altar, invita al pueblo con una breve monición a que adore la Santa Cruz. Luego la levanta en alto durante unos momentos y los fieles de rodillas adoran en silencio. Mientras tanto, se canta la antífona. Puede ser una Tu cruz adoramos o una canción propia para la adoración de la cruz, y luego se sientan. Tercera parte, la Sagrada Comunión.
Sobre el altar se viste el mantel, se pone sobre el mismo un corporal y el misal. Mientras tanto, el sacerdote o el diácono con el velo umbral traslada el Santísimo Sacramento desde el lugar de la reserva hacia el altar por el camino que sea más corto, mientras que todos permanecen de pie y en silencio. Dos ministros con velas encendidas acompañan al Santísimo Sacramento y luego dejan las velas cerca del altar o sobre el mismo altar. Después que se ha colocado sobre el altar el Santísimo Sacramento y ha destapado la píxide, el sacerdote se acerca al altar y hace la genuflexión y con manos extendidas dice junto al pueblo el Padre Nuestro. Sábado Santo. Durante el Sábado Santo la iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y muerte, su descenso a los infiernos y esperando su resurrección en oración y ayuno. Téngase en cuenta que son 2 días de ayuno, viernes y sábado. La iglesia se abstiene en este día de la celebración del sacrificio de la Santa Misa, quedando por ello desnudo el altar hasta que después sea vestido y engalanado para la solemne vigilia pascual. En este día se puede distribuir la Sagrada Comunión solamente a modo de viático. En la noche santa de la vigilia pascual, según una antigua tradición, esta es la noche en vela en honor del Señor. Los fieles, tal como lo recomienda el Evangelio de Lucas, deben asemejarse a los criados que con las lámparas encendidas en sus manos esperan el retorno de su Señor para que cuando llegue los encuentre en vela y los invite a sentarse a su mesa. La celebración de esta vigilia se desarrolla de la siguiente manera. Segundo punto. Después de un breve lucernario o la liturgia de la luz, que es la primera parte de la vigilia, la Santa Iglesia, llena de fe en las palabras y en las promesas del Señor, contempla las maravillas que el Señor Dios realizó desde el principio en favor de su pueblo. Esa es la segunda parte de la vigilia o la liturgia de la palabra, hasta que al acercarse el día de la resurrección y acompañada ya de sus nuevos hijos renacidos en el bautismo, que es la tercera parte de la vigilia o la liturgia pascual, la liturgia bautismal, es invitada a la mesa que el Señor por medio de su muerte y resurrección ha preparado para su pueblo, o sea, la cuarta parte de la vigilia o liturgia eucarística. 3. Toda la celebración de la vigilia pascual debe hacerse durante la noche. Por ello no debe escogerse una hora temprana. Que la vigilia empiece cuando inicie la noche, ni tan tarde que concluya después del alba del domingo. 4. La misa de la vigilia pascual, aunque se celebre antes de la medianoche, es ya la misa de Pascua del domingo de resurrección. 5. Los fieles que participan en la misa de la vigilia pueden volver a comulgar de nuevo en la segunda misa del día de Pascua. El que celebra o concelebra la misa de la noche santa, de la noche pascual, puede celebrar y concelebrar de nuevo en la segunda misa del día de Pascua. 6. El sacerdote y el diácono, si lo hay, se revisten desde el principio con vestiduras blancas que han de usar durante la Santa Misa. Han de prepararse velas suficientes
o los fieles deben llevarlas para que todos participen en la vigilia pascual. Se apagan todas las luces de la iglesia. Primera parte. Lucernario o solemne comienzo de la vigilia. Bendición del fuego y preparación del cirio. 7. En un lugar adecuado fuera de la iglesia se enciende el fuego. Congregado allí todo el pueblo, llega el sacerdote con sus ministros. Uno de ellos lleva el cirio pascual. 8. El sacerdote saluda como de costumbre a su pueblo con una oración o monición. 9. Seguidamente se bendice el fuego. Del fuego nuevo se enciende el cirio pascual. 10. Si la costumbre del pueblo aconseja, puede resaltarse la importancia y significado del cirio pascual. Bendecido el fuego nuevo, un acólito u otro ministro lleva el cirio pascual ante el celebrante. Este, con un punzón, graba una cruz en el cirio. Después traza en la parte superior de esta cruz la letra griega alfa y debajo de la misma la letra omega. En los ángulos que forman los brazos de la cruz traza los 4 números del año en curso. Mientras estos signos son hechos por el sacerdote, él dice: 1. Cristo ayer y hoy. Traza el vertical de la cruz. 2. Principio y fin. Graba el trazo horizontal. 3. Alfa. Graba la letra A sobre el el trazo vertical. 4. Y omega. Graba la letra omega debajo del trazo vertical. 5. Suyo es el tiempo. Graba el primer número del año en curso en el ángulo izquierdo superior de la cruz. 6. Y la eternidad. Graba el segundo número del año en curso en el ángulo derecho superior de la cruz. 7. A él la gloria y el poder. Graba el tercer número del año en curso en el ángulo izquierdo inferior de la cruz. Y 8. Por los siglos de los siglos. Amén. Graba el cuarto número del año en curso en el ángulo derecho inferior de la cruz. En nuestras comunidades, estas gravas de que habla este paso, el paso 10 de la preparación del cirio pascual, ya viene resaltado, ya viene repujado en el cirio, tanto las letras alfa y omega como la cruz en sí y los números del año que estamos cursando. Acabada la incisión de la cruz y los otros signos, el sacerdote incrusta en el cirio 5 granos de incienso en forma de cruz mientras dice: 1. Por sus llagas. 2. Santas y gloriosas. 3. Nos proteja. 4. Y nos guarde. 5. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ya quedan las llagas colocadas en el cirio pascual. 12. El sacerdote enciende ya el cirio pascual con el fuego nuevo, diciendo: la luz de Cristo que resucita glorioso, disipe las tinieblas del corazón y del espíritu. Todo esto
Los ritos indicados del numeral 10 al 12 se pueden realizar total o parcialmente según sea costumbre o según las circunstancias pastorales del lugar. Las conferencias episcopales pueden establecer también otros ritos más acomodados a la idiosincrasia de cada pueblo en concreto. 13. Cuando por alguna razón no parezca aconsejable encender una hoguera fuera de la iglesia, la bendición del fuego se acomodará a las circunstancias. Reunido el pueblo en la iglesia como de costumbre, el sacerdote y los ministros, uno de los cuales lleva el cirio pascual, se dirige a la puerta de la iglesia. El pueblo, en cuanto sea posible, se vuelve hacia el celebrante. El sacerdote saluda al pueblo y hace la monición inicial, tal como lo indicamos en el numeral 8. Después bendice el fuego, numeral 9, y si parece oportuno, se prepara y se enciende el cirio, como en los numerales del 10 al 12. Comienza la procesión. Seguidamente, el diácono o el sacerdote toma el cirio pascual y manteniéndolo elevado, canta él solo. Luz de Cristo. Y todos responden, demos gracias a Dios. Hay otra que dice, oh luz gozosa de la santa gloria del Padre Celeste, inmortal, santo y feliz, Jesucristo. Después, todos entran en la iglesia precedidos por el diácono o el sacerdote que lleva el cirio. Si se emplea el incienso, el turiferario con el incensario humeante va delante del diácono que porta el cirio pascual. En la puerta de la iglesia, el diácono o el sacerdote, elevando el cirio, canta de nuevo, luz de Cristo, y todos responden, demos gracias a Dios. Y allí todos van encendiendo sus velas en la llama del cirio pascual y van avanzando. El diácono o el sacerdote, al llegar ante el altar, de pie y vuelto hacia el pueblo, canta por tercera vez, luz de Cristo, y todos responden, como se dijo anteriormente. Allí mismo se encienden todas las luces de la iglesia y comienza el pregón pascual. Cuando el sacerdote ha llegado al altar, va a su sede. El diácono, si lo hay, o el mismo sacerdote coloca el cirio pascual sobre el candelabro colocado ahí mismo en el presbiterio o junto al ambón. Seguidamente, una vez puesto el incienso, si se emplea como para el evangelio en la misa, pide y recibe la bendición del sacerdote. Esta bendición se omite si el pregón pascual es proclamado por otro que no sea diácono. El diácono en su defecto o en su defecto el mismo sacerdote, una vez incensados el libro y el cirio, si lo consideran oportuno, anuncia el pregón pascual en el ambón, estando todos los fieles de pie con las velas encendidas en las manos. El pregón pascual puede ser anunciado si es necesario por un cantor o por un diácono o por el mismo sacerdote. De acuerdo también a lo estipulado por las conferencias episcopales, pueden adaptar el pregón para que puedan ser insertadas algunas aclamaciones del pueblo. Segunda parte, la liturgia de la palabra. 20. En esta vigilia, madre de todas las vigilias, se proponen 9 lecturas, 7 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento y Evangelio. 21.
Por motivo de orden pastoral, pueden reducirse el número de lecturas del Antiguo Testamento, pero se debe tener en cuenta siempre que la lectura de la palabra divina es parte fundamental de esta vigilia pascual. Por lo menos deben hacerse mínimo 3 lecturas del Antiguo Testamento y nunca se puede omitir la lectura del Éxodo. Apagadas las velas de los fieles, todos se sientan. Antes de comenzar las lecturas, el sacerdote hace una breve monición al pueblo. Luego de cada lectura con su respectivo salmo, hay una oración que proclama el sacerdote y todos durante esa oración debemos estar de pie. 23. Siguen las lecturas. El lector se dirige al ambón y lee la primera de ellas. Seguidamente, el salmo y cada uno de los asistentes hacen la respuesta del salmo. Numeral 24. La primera lectura, que es la de la creación del hombre, sigue la numeral 25. Después, la lectura del sacrificio de Abraham. Después, la lectura, el paso del Mar Rojo, que es la lectura del Éxodo, que no se puede omitir. Después, la cuarta lectura, que es la Nueva Jerusalén de Isaías. Después, la quinta lectura, que es la salvación que ofrece gratuitamente el Señor a todos, otra de Isaías. Luego, la sexta lectura, que es la fuente de la sabiduría, que es de Baruch. Y después de la séptima lectura, que es el corazón nuevo y el espíritu nuevo de Ezequiel, viene el numeral 31, que es la última lectura que corresponde al Antiguo Testamento con su salmo responsorial y su oración. Se encienden los cirios del altar en este momento y el sacerdote entona el himno Gloria a Dios, que todos prosiguen mientras pueden hacer tocar las campanas. Se ingresa al templo, la imagen de Jesucristo resucitado se coloca en el altar que ha sido preparado y adornado según las costumbres del lugar. Cuando se acaba este himno, el sacerdote dice la oración colecta como de costumbre y numeral 33 seguidamente, un lector proclama la lectura del Nuevo Testamento, la del apóstol. Numeral 34. Acabada la epístola, todos se levantan y el sacerdote, si fuera necesario, un salmista entona solemnemente el aleluya que repiten todos después del salmista que proclama el salmo y el pueblo intercala a la palabra aleluya en cada una de sus estrofas. 35. Para el Evangelio no se llevan cirios, sino solamente el incienso si se está empleando. 36. Inmediatamente después del Evangelio se hace una homilía. Después comienza la liturgia bautismal. Esta es la tercera parte. El sacerdote, numeral 37. El sacerdote junto con los ministros se dirige a la fuente bautismal si ésta se encuentra situada a la vista de los fieles y si no, hay que colocar un recipiente
con agua bautismal en el presbiterio. Si hay catecúmenos adultos, se los llama y sus padrinos los presentan. Pero si los catecúmenos son niños, son sus padres y sus padrinos quienes los llevan y los presentan ante toda la asamblea. Después el sacerdote hace a los presentes una munición. Si se bendice la fuente, pero no hay bautizandos, hace una oración que la tomaríamos como para todos los que estamos allí, donde Cristo nos ha incorporado como hijos de adopción. Numeral 39. Luego se entonan las letanías a las que todos respondemos estando de pie. Si la procesión hasta el bautisterio es muy larga, se pueden cantar las letanías durante dicha procesión. En este caso se llama a los catecúmenos antes de empezar la procesión y se organiza. Primero abre la procesión el sacerdote o el ministro con el cirio pascual, luego los catecúmenos con sus padrinos y en caso de que haya una munición precedente, se hace antes de la bendición del agua. Numeral 40. Si no hay bautizos ni hay bendición de fuente bautismal, también se deben omitir las letanías y se procede inmediatamente a la bendición del agua. Numeral 41. En las letanías se pueden añadir algunos nombres de santos, especialmente el titular de la iglesia donde se está celebrando la Santa Misa de la Vigilia, o el de los patronos del lugar o de los que van a ser bautizados. Bendición del agua bautismal. Enseguida el sacerdote bendice el agua bautismal. 43. Seguidamente coloca el cirio en el agua por unos momentos. 44. Cada uno de los catecúmenos, si los hay, hace las renuncias a Satanás y la profesión de fe, y luego reciben el bautismo. Si está presente el obispo, los catecúmenos adultos reciben inmediatamente la confirmación. En caso contrario, el presbítero que ha celebrado el bautismo puede también confirmar a los catecúmenos adultos. Bendición del agua común. Numeral 45. Si no hay adultos y no se bendice la fuente bautismal, el sacerdote bendice el agua que han traído los fieles y ellos también hacen la renovación de las promesas del bautismo. Bueno, acabado el rito del bautismo, o si no hubo bautismo, todos se colocan de pie y con las velas encendidas en sus manos de nuevo se renuevan las promesas del bautismo y se hacen las renuncias a Satanás. Tengamos en cuenta que el sacerdote nos dice, él nos habla a todos, pero nosotros debemos responder personalmente. Él dice, renuncian a Satanás y todos debemos responder cada uno, sí renuncio, no, si renunciamos. Lo mismo cuando el sacerdote dice que si cuando vamos a la profesión de fe, el sacerdote dice, creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y todos debemos decir, sí creo, no, sí creemos.
Bueno, se concluyen estas renuncias y la profesión de fe y numeral 47. El sacerdote asperja al pueblo con el agua bendita mientras todos podemos cantar un canto que sea acorde o de índole bautismal. 49. Acabada la aspersión, el sacerdote vuelve a la sede y se dirige a los fieles con la oración de los fieles. Sigue la cuarta parte, que es la liturgia eucarística. El sacerdote va al altar y comienza la liturgia eucarística en la forma normal y habitual. Conviene también que el pan y el vino sean llevados en procesión, ojalá por los neófitos. 52. Oración sobre las ofrendas. 53. Prefacio pascual. El misterio pascual en esta noche santa. 54. Antífona de comunión. 55. La oración después de la comunión, que es la oración que está propuesta en el misal. 56. Ya para despedir al pueblo, el sacerdote bendice y se puede, que el diácono, si lo hay, o el mismo sacerdote dice: podéis ir en paz. Debemos responder: demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. A continuación les voy a colocar un audio que encontré en internet y que nos ayuda con algunas dudas o errores que cometemos durante la celebración de la Semana Santa. Felices Pascuas de Resurrección para todos. Semana Santa, y ya en muchas parroquias están preparándose para la celebración de la misma. Conviene por ello tener en cuenta los 10 errores más comunes al celebrar la Semana Santa para no caer en ellos. El primero, los nombres de los días. Es incorrecto llamar a los días de la Semana Santa lunes santo, martes santo, miércoles santo. No, las ferias de la Semana Santa tienen por nombre lunes de la Semana Santa, martes de la Semana Santa, miércoles de la Semana Santa, y el jueves por la mañana, incluso por ser todavía feria, es jueves de la Semana Santa. Así es. Solamente hasta la tarde, cuando inicie la misa vespertina de la Cena del Señor, es que el jueves se llamará Jueves Santo, iniciando el Triduo Pascual, que abarcará Jueves Santo de la Cena del Señor, Viernes Santo de la Pasión del Señor, Sábado Santo en la Sepultura y Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. Esos son los nombres litúrgicos correctos de cada uno de los días de Semana Santa. Por supuesto, inicia el sexto domingo de Cuaresma, que es el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. 2. Hablar de los oficios de Semana Santa. Así se les decía antes de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, entonces se hablaba de oficios. A partir del Concilio Vaticano II hablamos más bien de liturgia. De modo que cuando nos referimos a las de Semana Santa, en concreto a las del Tríodo Pascual, hablamos más bien de las liturgias del Tríodo Pascual o de las celebraciones litúrgicas del Tríodo Pascual, y sus nombres correctos son Misa Vespertina en la Cena del Señor en Jueves Santo, Liturgia de la Pasión del Señor en Viernes Santo, cuidado, no es misa, es solo liturgia, y Vigilia Pascual en la Noche Santa, en la noche de la Pascua, con la cual inicia el Domingo de Resurrección. 3. En Jueves Santo, montar un monumento para la reserva de la Eucaristía. Así es, no se debe montar un monumento, ni se debe llamar monumento, porque los monumentos están dispuestos para honrar a los difuntos, y en Jueves Santo, en la noche, Jesús todavía ni siquiera ha muerto en la cruz. Las normas para la celebración y preparación de la Semana Santa establecen que para la reserva del Santísimo Sacramento prepárese una capilla,
convenientemente adornada que invite a la oración y a la meditación. Se recomienda no perder de vista la sobriedad y austeridad que corresponden a la liturgia de estos días, evitando o erradicando cualquier forma de abuso. De manera que montar un monumento y además hacerlo muy fastuoso es cometer un error, y este se comete con mucha frecuencia en Jueves Santo. Hay que recordar que la Eucaristía es reservada después de la misa vespertina en la Cena del Señor para poder ser consumida al día siguiente, Viernes Santo, durante la liturgia de la Pasión del Señor. 4. Salir de la iglesia en Viernes Santo sin hacer una genuflexión a la cruz. Así es, el misal romano establece que al terminar la liturgia de la Pasión del Señor en Viernes Santo, después de recibir la bendición final del sacerdote, todos, hecha una genuflexión a la cruz, salen en silencio. Después de la celebración se desnuda el altar, pero dejando sobre él la cruz con 2 o 4 candeleros. 5. Decirle al Sábado Santo, Sábado de Gloria. Esto se suele hacer por costumbre porque era el nombre antes de la reforma litúrgica. En la actualidad, el nombre litúrgico del sábado, como ya mencioné, es Sábado Santo en la sepultura. 6. No guardar ayuno el Sábado Santo. Así es, muchos ayunan el Viernes Santo, pero no el Sábado Santo. Sin embargo, las normas en el misal establecen que durante el Sábado Santo, la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y muerte, su descenso a los infiernos y esperando su resurrección en oración y ayuno. 7. Anunciar la vigilia pascual dentro de las actividades parroquiales de Sábado Santo. Las normas para la celebración y preparación de la Semana Santa establecen que, en el modo de anunciar la celebración de la vigilia pascual, evítese presentarla como el último acto del Sábado Santo. Dígase más bien que la vigilia pascual se celebra en la noche de la Pascua y precisamente como una celebración unitaria. 8. Iniciar la vigilia pascual cuando aún hay luz natural afuera. Establecen las normas litúrgicas en el misal romano que toda la celebración de la vigilia pascual debe hacerse durante la noche. Por ello, no debe escogerse ni una hora tan temprana que la vigilia empiece antes del inicio de la noche, ni tan tarde que concluya después del alba del domingo. 9. Encender las velas de los fieles desde que se enciende el cirio pascual. No. La luz de Cristo va iluminando a la iglesia y al mundo de forma progresiva. Por eso, en cuanto se enciende el cirio pascual, el único que enciende su vela es el sacerdote. Hay que recordar que es el diácono el que porta el cirio pascual hasta llegar al altar. Después de que Cristo da la luz al sacerdote y que el diácono canta por primera vez, Luz de Cristo, este avanzará hasta el centro de la iglesia por el pasillo central y entonces Cristo ahora iluminará la iglesia local, y cuando el diácono cante por segunda vez y en un tono más elevado ahora, Luz de Cristo, es entonces cuando todos comienzan a encender sus velas a partir de la flama única del cirio pascual y después compartiéndosela entre todos. Y finalmente, cuando el diácono llegue hasta el altar, la luz del Cristo resucitado iluminará a toda la iglesia, y será cuando el diácono cante por tercera vez y en un tono todavía más alto, Luz de Cristo, que se encienden las luces de la iglesia. Y con esto vamos al último error, que es uno de los más comunes. Y es que este 10º error consiste en dejar las luces apagadas en la iglesia en la vigilia pascual hasta el momento del Gloria. No. Por esa iluminación progresiva de la luz de Cristo que va iluminando la iglesia local y finalmente la iglesia universal, el orbe entero, es que la tercera vez se encienden todas las luces de la iglesia y no hasta el Gloria. La rúbrica del misal romano es clarísima. El diácono pone el cirio pascual sobre un candelero solemne colocado junto al ambón o en medio del presbiterio y se encienden las luces de la iglesia excepto las velas del altar.
Son estas velas las que van a encenderse al momento del Gloria, no las luces de la iglesia, sino únicamente las velas del altar. Después de que se han encendido todas las luces de la iglesia, ya con el cirio colocado en el candelero solemne, se entona el pregón pascual.